Amén. Bien, Primera de Corintios es una carta, entendámoslo así, es una carta donde Pablo está desarrollando una serie de temas a los hermanos que se encontraban en Corinto, ¿no? a la iglesia que se encontraba en Corinto, este lugar complicado. Hemos visto capítulo 1 al capítulo 6, hemos visto que Pablo ha tocado básicamente algunos problemas que atravesaba la iglesia. ¿Cuál era el problema principal que atravesaba la iglesia? La división, ¿no? Había división, algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefas, y ahí, ¿no? Y Pablo ha hecho un análisis y básicamente ha descubierto a través de la palabra el corazón del corintiano. Lo que el corintiano estaba haciendo era evaluar estas cosas, incluso evaluar la predicación o evaluar a estos hombres con una sabiduría de hombre. Pablo en estos 6 capítulos hemos visto, los primeros capítulos, que nos va a hablar de 3 tipos de personas: el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no conoce las cosas del Señor, el hombre que al evangelio lo va a llamar locura, aquel que obra, piensa con sabiduría de hombre y no considera la sabiduría de Dios para nada. Por cierto, tú le aconsejas con la palabra de Dios y para él eso es locura, ¿no? Porque va a ser contrario a su manera de pensar. Es decir, el hombre natural es un hombre sin Cristo. Y pretender que esa persona viva de una manera correcta, en realidad estamos siendo en contra de un principio, ¿no? Porque esa persona lo primero que necesitaría sería conocer a Cristo. También nos habla del hombre carnal. ¿Y quién es el hombre carnal? El hombre carnal del cual Pablo describe es aquel que ya había creído en Cristo, pero en su manera de vivir no estaba usando a Cristo o el evangelio como sabiduría de Dios, sino que ya había depositado su fe en Cristo, pero en su manera de vivir estaba pensando como un incrédulo, ¿no? Entonces Pablo le dice, así no es. Y es por eso que se estaban formando divisiones, y es por eso que de pronto no es un hecho tan sencillo como que de pronto decía, a mí me gusta más la predicación de Pablo o de Apolo, no era tan sencillo como eso, sino que este hecho de pertenecer a Pablo o a Apolo o a Cefas enorgullecía a esta persona y decía, yo soy de Pablo, por tanto soy más espiritual. Yo soy de Apolo, por tanto soy más espiritual. Yo soy de Cefas. Y había un grupo que decía, yo soy de Cristo. Y se creían más espiritual todavía. Y esto lo que estaba haciendo era crear división. Cuando Pablo viene y exhorta, dice, Cristo no está dividido. Lo que ustedes están haciendo es estar con sabiduría de hombre, con sabiduría humana, y no están con la mente de Cristo, porque la mente de Cristo no busca dividir su cuerpo, su iglesia. Entonces los va a exhortar en ese sentido, a la unidad. Pero también Pablo toca temas como la inmoralidad, ¿no? Nuevamente veíamos cómo la iglesia, con un pensamiento humano, de pronto estaban tolerando, y no solo tolerando, se estaban enorgulleciendo de que dentro de ellos no pasaba nada si de pronto una persona estaba viviendo en inmoralidad. Incluso nos destaca ahí Pablo un caso, ¿no? De una persona que estaba viviendo con la esposa de su padre, o por así decirlo, con su madrastra, ¿no? Entonces Pablo va a decir, y ustedes, más allá de dolerse, están envanecidos, diciendo, nosotros somos la iglesia inclusiva, o sea, acá todos son bienvenidos. Y si bien es cierto, todos son bienvenidos, pero como hemos dicho en algún momento, ¿no? Venimos a Cristo como somos, pero no podemos ir a Cristo como queremos. Es conforme a sus principios como nos debemos de acercar a Él. Primero eso comienza con arrepentimiento. Estos hermanos estaban de pronto minimizando el pecado de inmoralidad, y doble problema. Ya había inmoralidad, y segundo, la iglesia no se dolía por eso, sino apañaba la inmoralidad. Y Pablo va a exhortar fuertemente entonces la inmoralidad. También exhortó los pleitos internos que había dentro de la iglesia, en su inmadurez, en su mente carnal, siendo cristianos. ¿Qué es lo que hacían? Resolvían sus problemas internos entre el hermano y la hermana, se iban al juzgado civil, el juzgado gentil lo llama Pablo, a la corte civil, y querían resolver ahí sus pleitos, que no eran delitos, sino que eran pleitos internos, conflictos que como todo grupo humano puede ocurrir o puede haber, ¿no? Pero ellos
con esto se lo llevaban a un juzgado civil y pretendían que el juzgado civil resuelva sus pleitos internos. Pleitos como, por ejemplo, la hermana me ha defraudado porque ella me dijo que iba a venir temprano y falló. Vayamos al juez. Entonces, Pablo va a decir, ¿no saben que ustedes van a gobernar el mundo? ¿No saben que ustedes van a juzgar a los ángeles? Le dice, ¿no? Hablando lógicamente a la función que vamos a cumplir cuando vengamos con Jesucristo a gobernar. Y Pablo le va a decir, en otras palabras, Pablo le está diciendo, no pueden gobernar ni su propia vida ya teniendo la mente de Cristo, y nuevamente ahí sale a relucir la mente carnal. Así vivía Corinto, así vivían los hermanos de Corinto. Y hoy en día la iglesia estará así, en cierta medida. Hoy en día la iglesia también puede estar así. ¿Cuál es la solución? La solución lo podemos resumir con una sola palabra: arrepentimiento. Pero yo no voy a arrepentirme de algo que no comprendo, no entiendo, y para eso está la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces Pablo ha exhortado fuertemente a los corintianos, pero a partir del capítulo 7 lo que Pablo está haciendo ya es responder preguntas que le han hecho llegar. Ya no son tantos problemas, sino preguntas, consultas que le habían hecho a Pablo. Por eso que el capítulo 7, verso 1, mira cómo comienza, ¿no? Comienza diciendo, en cuanto a las cosas que me escribiste, ¿te das cuenta? Entonces, si Pablo comienza a desarrollar una serie de respuestas, pero lo increíble de todo esto, que no conocemos las preguntas. Pero vemos de que Pablo está respondiendo algo que le habían escrito a él. Le habían hecho llegar un WhatsApp con ciertas consultas y Pablo comienza a responder, ¿no? Y hemos visto la semana pasada, el verso 1 al 16, que ha hablado temas en cuanto al matrimonio, ¿no? A las relaciones dentro del matrimonio, porque el corintiano estaba en un extremo el que como que las relaciones entre esposo y esposa es pecado, ¿no? Las relaciones sexuales básicamente, ¿no? Entonces como que había un grupo que decía, eso es pecado, y lo habían llevado a tal punto radical de decir eso es pecado, y había un punto que eso lo tomaba como algo deportivo, como que no tiene nada que ver, y es más, si tenía una necesidad en ese sentido, frecuentaba incluso a lo que el corintiano normalmente frecuentaba, porque en Corinto se desarrollaba mucho la prostitución unido con la idolatría. Entonces Pablo les dice, mientras esté dentro del matrimonio, eso no es pecado, muy por lo contrario, es dentro del matrimonio, es Dios así lo ha dispuesto, ¿no? Y tocó temas como esos, interesante. También tocó el temas en cuanto al divorcio, ¿no? Decía, ¿no? En temas en cuanto pero previo a eso, en el verso 9 decía, a los solteros les dice que se queden así, ¿no? Entonces uno dice, Pablo está a favor de la soltería. Ahora lo vamos a desarrollar de una manera más profunda, qué es lo que Pablo quiere decir en cuanto a eso. Pero también ha tocado temas en cuanto al divorcio, ¿no? Y en cuanto al divorcio, lo que ha dicho básicamente Pablo es de que no se divorcie. Y por ahí uno podría decir, pero Moisés dio carta de divorcio, como le dijeron a Jesús, ¿no? Y Jesús explicó claramente que en el principio no fue así, sino producto de la dureza del corazón y lógicamente el adulterio. Moisés de pronto dio esa excepción, ¿no? Pero no es que de pronto la voluntad de Dios es que sea así. Entonces Pablo va a ir en esa misma línea, sobre todo evitando de que las personas, los creyentes, lleguen a un punto de divorcio. Y va a narrar una serie de casos, ¿no? Va a decir, si de pronto, definitivamente, si son dos creyentes y están casados, les va a decir, no se divorcien, porque lo que ha unido Dios no lo separe el hombre. Pero hay ciertos casos, ¿no? Donde de pronto decíamos, ¿qué pasa si ya está casado un creyente y una persona que no cree en Cristo, ¿no? Entonces, como a veces suele suceder, y hay dos maneras de llegar a esta situación. Uno es de que, el primer caso, ¿no? Nos conocimos como incrédulos, no conocíamos nada del Señor, y ahora yo me convierto al Señor, y eso no significa que mi pareja también se va a convertir. Ahora yo soy cristiano, estoy buscando del Señor, pero mi pareja todavía no es creyente. Entonces, por ahí podría suceder decir, entonces la dejo porque me es piedra de tropiezo, no puedo estar unido a yugo desigual, o sea, y poder sacar textos fuera de contexto y decir, por lo tanto, me divorcio porque es incrédula. Pablo le va a decir, no te divorcies, le va a decir. No, pero mira, voy a estar atado. Pablo le va a decir, mientras la otra persona
no sea la que quiere divorciarse, no te divorcies, sino muy por lo contrario, con tu testimonio, de por sí ya hay una bendición para tu hogar, no solo para esa persona, sino que también para los hijos, porque tú ya conoces a Cristo. Segunda razón por la que Pablo dice, no te divorcies, es porque tú vas a tener que ser esa luz del Evangelio para esa persona. Y Pablo dice, es muy distinto si la otra persona te abandona y te deja, el no creyente, pero no el creyente. No es el creyente abandonando a la no creyente, sino es el no creyente o el no creyente abandonando al creyente. Entonces, ahí, bueno, no puedes ser esclavo, ¿no? Dice, de esa persona porque te está abandonando. En ese sentido, Pablo explica. Pero aún así, esta serie de enseñanzas que está dando Pablo, debemos entender algo. El capítulo 7 no es de pronto una serie de leyes, debemos verlo así, ¿no? No podemos de pronto pretender aplicar Corintios 7 de manera así a rajatabla, ¿no? Porque hay situaciones en las que podemos llegar, porque me han hecho preguntas, ¿no? Pero pastor, ¿y qué pasa si se casó con el otro y se casó con el otro? Y de pronto, vamos a la Biblia y tenemos que hacer cálculos matemáticos para darle una respuesta, ¿no? A lo que voy es de que lo que encontramos en esta carta son principios, no leyes. Son principios que nos van a ayudar a tomar decisiones correctas conforme a las circunstancias que podamos estar viviendo. Hay personas que ya se han divorciado 3 veces. ¿Qué haces con esa persona? Debemos saber ministrar a esa persona. Tú no le puedes sacar aquel texto y decir, no te divorcies, pero ya se divorció. Es más, la otra, su pareja también ya se casó ya 3 veces. Entonces dices, uy, divórciate y vuelve a buscar a tu pareja, entonces estás rompiendo. Entonces hay casos y hay casos. Entonces, estos textos nos ayudan a tener principios claros, mas no son leyes. Y Pablo más o menos va a ir en esa línea, ¿no? Entonces, de los principios debemos tener en cuenta. Lo que sí, esta serie de enseñanzas nos va a ayudar también a evitar caer en ese tipo de casos, ¿no? Hablamos de estas 2 personas que de pronto uno es incrédulo y el otro es creyente. Yo decía la semana pasada, si yo a sabiendas soy creyente y la otra persona es no creyente, pero a sabiendas me caso con esa persona, no es que me estoy convirtiendo recién al cristianismo y la otra persona no se convirtió, no, yo ya soy cristiano, pero me gusta esa persona que no es cristiana. La Biblia que dice en eso puntual, no, Sunai Sayub es igual, pero aún así mi corazón como que gobierna más mi vida y de pronto es que yo lo quiero, es que mira cuánto tiempo, lo conozco desde hace mucho tiempo, es que me va a doler y tal. Me caso, me estoy haciendo autogol, porque solo me estoy metiendo en un problema. Ciertamente Dios va a tener misericordia cuando haya arrepentimiento y todo lo demás, pero yo mismo me estoy metiendo en una situación en la que la Biblia claramente me está diciendo no te unas a yugo desigual, es distinto. Entonces, mis hermanos, no sé en qué situación es la que el Señor nos ha llamado, ¿no? Algunos nos ha llamado ya solteros, a otros nos ha llamado ya quizás casados, a otros, no sé, a otros nos ha llamado viudos, incluso cuando han conocido al Señor ya estando viudos o ya estando divorciados. Pero yo creo que Dios, en cada uno de esos casos, Dios no hace excepción de personas, los llama, pero no los llama para condenarlos, sino para restaurar sus vidas, y eso debemos entenderlo también. En ese sentido, ahora vamos a desarrollar un tema del verso 17 al 28, el cual he denominado vive como fuiste llamado. Mira lo que dice Pablo en el verso 17. Dice, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Esto está continúa en el contexto de matrimonios, de relaciones interpersonales, de pareja, sigue en ese contexto ya. Entonces dice, cada uno viva como el Señor en la situación en la que te ha encontrado. Yo decía, no, a mí me encontró solterito, chiquillo, 22 años. Pero algunos quizás pueden decir, pastor, a mí me encontró cuando yo ya estaba casado. Otro puede decir, pastor, a mí me encontró cuando yo estaba atravesando un divorcio y yo no conocía estos principios. A cada uno nos ha llamado en diferentes situaciones. Entonces, pero Dios nos ha llamado. La pregunta sería, ¿a qué nos ha llamado? La respuesta está en esta misma carta, capítulo 1, verso 2, si lo puedes buscar rápidamente. ¿Qué significa que Dios nos haya llamado? O sea, porque uno dice, nos ha llamado, pero mira lo que dice.
1 Corintios capítulo 1, verso 2, dice, cuando Pablo escribe justamente a los hermanos de Corinto, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué dice? Santos. Eso es lo que vamos a entender. No sé en qué circunstancia el Señor tocó tu vida. Puede ser ya casado, soltero, viudo, divorciado quizás, una vez, 2 veces. Pero lo que te ha llamado es a ser santo. Y de ahí en adelante, cuenta. Entonces, no podemos ser fatalistas de decir, yo ya fui, ¿no? ¿Cómo me hubiese gustado que me llame desde niño? Dicen algunos, ¿no? Eso es lo que yo anhelaba muchas veces cuando veía cómo Sofía sabía muchos textos bíblicos, porque había nacido en cuna cristiana, decía, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo me hubiese gustado estar en una escuela dominical? Y eso es lo que hoy en día yo anhelo, ¿no? Que mis hijos crezcan en ese contexto. Pero no todos hemos venido al Señor así. Algunos nos han alcanzado allá a los 20 y tantos y a otros quizás recién. Entonces, pero ¿saben qué? ¿A qué nos está llamando? A ser santos. ¿Y qué significa la palabra santo? A ser apartados, distintos, diferentes, a tener la mente de Cristo. Y de ahí en adelante cuenta. De ahí para atrás, definitivamente en nuestra ignorancia hemos hecho muchas cosas, pero eso no nos excusa de decir, entonces yo no era pecador. Era pecador. Era pecador. En ignorancia, pero es un pecado de ignorancia, pero en ignorancia, pero era pecador. Es más, porque era pecador, pecaba así. Porque era pecador, era ignorante de las cosas del Señor. Entonces, pero me ha llamado ¿a qué? A ser santo. Entonces, en otras palabras, Dios nos ha apartado para Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Pero a cada uno, como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Verso 18, va a dar un principio, un ejemplo. Mira lo que dice. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso, dice Pablo. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide, dice Pablo. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y Pablo aquí da un ejemplo, pero entendámoslo nuevamente en el contexto de relaciones interpersonales, de casados, de parejas, en ese sentido. Pero Pablo pareciera que se sale del tema, ¿no? Pareciera, pero lo que él está dando es un ejemplo. Su ejemplo es lo siguiente. Dice, fue llamado alguno siendo circunciso, y tú dirás, pastor, ¿y qué es eso? ¿Circunciso, incircunciso? ¿De qué trata eso? Básicamente, la circuncisión era una señal del pacto que Dios tenía con su pueblo, con el pueblo de Israel. Una señal que Dios le dio a Abraham, de la patriarca. Entonces, ellos practicaban la circuncisión y eso los hacía un pueblo. Era la señal de que ellos eran un pueblo de Dios. Y el incircunciso era todo aquel que no hacía esa señal del pacto y por lo tanto era todo aquel pueblo extranjero que no era considerado el pueblo de Dios. Ahora, cuando una persona se convertía al judaísmo o se volvía israelita, tenía que practicar sí o sí la circuncisión, de lo contrario no era considerado israelita o judío. Entonces, y Pablo lo que está diciendo aquí es, a algunos los ha llamado siendo judíos. Quédate como judío, o sea, lo que tú te estás convirtiendo es a Cristo, pero no tienes por qué convertirte en gentil, no tiene sentido. A algunos los ha llamado siendo extranjeros, siendo gentiles, no siendo judíos. Quédate como gentil, pero ahora le perteneces a Cristo. Eres un gentil convertido a Cristo, pero no te estás convirtiendo aquí a judío. ¿Me puede entender? ¿Por qué? Porque en aquel momento había eso, ¿no? De que si tú ya crees en Cristo, también entonces circuncídate, pues. Y Pablo está diciendo, aguanta, a cada quien lo ha llamado, pero los ha llamado para él. No para que el judío pase a la fila de los gentiles, ni que el gentil pase a la fila de los judíos. De la misma manera, este ejemplo, llevémonos ahora al matrimonio. Cuando Pablo dice, si te ha llamado ya como casado, quédate como casado. Si te ha llamado soltero, bueno, te ha llamado como soltero y va a decir, quédate como soltero. Es decir, no es que si yo me caso voy a ser más santo, eso es lo que Pablo está desarrollando. No es que si yo entonces me separo y no toco mujer, como decía, ¿no? Al principio, soy más santo, sino
Eso espera en el Señor, va a decir más adelante. No es que lo uno o lo otro te vuelva más santo. En la situación en que el Señor te ha llamado, así te ha encontrado. Haciendo un paréntesis con esto de que no nos volvemos al judío, hoy en día tengan cuidado, hay corrientes, lo llaman volviendo a las raíces hebreas, ¿no? Y también ahí están los sabatistas, donde este sería un buen texto para mostrarles de que el Señor no nos ha llamado a ser judíos. Porque por ahí te van a decir, no, y el sábado y el Shabbat y todo lo demás, pero dice la Biblia en el Antiguo Testamento era para los judíos. Pablo claramente está diciendo aquí, no tienes por qué convertirte en judío, no tienes por qué circuncidarte. El Señor te ha llamado siendo gentil, sigue siendo gentil, pero para Cristo. El Señor te ha llamado siendo judío, sigue siendo judío, pero para Cristo. Amén. Como paréntesis de eso. Entonces aclarar, siempre es bueno aclarar eso porque justamente en nuestros alrededores hay mucho de eso, ¿no? De que quieren ser más judíos que el mismo judío. Y eso no tiene ninguna gloria. Y yo, la verdad, me gusta mucho y de pronto ver, ¿no? Cómo es que Dios usó ese pueblo, cómo es que les dio su palabra y todo lo demás, su cultura y todo lo demás, pero no nos puede llevar al punto de querer ser judíos, sino nosotros somos cristianos. Amén. Entonces, también más adelante Pablo va a desarrollar lo siguiente. Yo le decía hace un momento, ¿no? Algunos los ha llamado jóvenes, a otros les ha llamado desde pequeños, desde adolescentes, a otros les ha llamado ya adultos, a otros les ha llamado ancianos. Incluso hay personas que conocen al Señor ya estando prácticamente en cama, ¿no? Y entregan su vida a Cristo y de pronto a los días se van con Cristo también. O sea, el Señor nos llama de diversas maneras. Lo que debe importar es para qué nos ha llamado. Mira lo que dice al finalizar el verso 19. Dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. ¿Qué es lo que dice? Sino el guardar los mandamientos de Dios. Esa es la idea de haber sido llamados, apartados para Dios, de guardar su palabra. Cuando dice acá los mandamientos, no se está refiriendo al mandamiento mosaico, sino a su palabra, a vivir conforme a sus principios. A eso nos ha llamado, porque el que ha sido apartado para Dios va a vivir ahora conforme a los principios de Dios. Entonces, con esto Pablo está rompiendo ese pensamiento del corintiano de que si de pronto estoy soltero, entonces tengo que casarme para ser más santo, o si estoy casado, entonces tengo que divorciarme y quedarme solo como Pablo. Y Pablo ha dicho, no, a cada quien le ha dado su propio don en cuanto a eso. ¿Recuerdan que hablábamos la semana pasada de la abstinencia incluso? ¿No? Cada quien tiene un don de parte de Dios. Y aquí también ha dicho al inicio, en el verso 17, se dice, pero cada uno como el Señor le repartió, como el Señor lo ha llamado. O sea, entonces no tanto está en que me vuelvo soltero, me vuelvo casado, porque así de pronto voy a estar más cerca de Dios. No se trata de eso. Verso 20. Cada uno en el estado en el que fue llamado, ¿qué dice? En él se quede. Recordar también cuando dice en el estado en el que fue llamado, está hablando nuevamente en el estado, sea de relaciones interpersonales, en el sentido, sea en el estado de casado el que estés, en el estado de soltero que estés, o en el estado de viudo que estés, pero no está hablando en el estado de pecado en el que estás, ¿no? Entonces, porque alguien puede venir y decir, bueno, el Señor a mí me llamó cuando yo estaba bueno, para exagerar, ¿no? Yo era un narcotraficante y el Señor me llamó, entonces ahora soy un narcocristiano. No puede ser eso, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el estado de pecado. De eso también nos quiere sacar. Está hablando de un estado de ¿qué? De estado de, pues, estés casado, estés soltero. Ese es el estado en que el Señor te ha llamado y no tienes por qué pretender cambiarte de un estado a otro para creer que así estás mejor con Dios. Esos cambios los va a tener que hacer Dios, no tú. Y a eso está apuntando. Esos cambios que si paso de soltero a casado, lo tiene que hacer Dios y tenemos que aprender a esperar en Dios. Pero no puedo pretender yo hacer esos cambios para así pensar que estoy más cerca de Dios. Porque el corintiano lo que pensaba era eso, ¿no? Dice ahí, me quedo soltero, me caso. Pablo dice que deberíamos ser como él y por otro lado dice que estar casados no es pecado. Entonces, ¿qué hago, no? Entonces Pablo está diciendo, no te hagas bolas. El Señor te ha encontrado así y el Señor es el que va a hacer la obra. Verso 21 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Pone otro ejemplo. Dice,
dice, no te des cuidado. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo, si fuiste llamado siendo esclavo, tranquilo, o sea, si sigues siendo esclavo no hay problema. Tú dices, ¿qué? ¿Pablo está avalando la esclavitud? Lo primero que debemos entender para el contexto, la esclavitud para el judío y también para la época no es la esclavitud como nosotros conocemos quizás esos tiempos de Ramón Castilla, ¿no? O los que hayamos estudiado historia, quizás esclavos donde de pronto nos van a flagelar y de pronto, no. La esclavitud en los tiempos para el judío, eso lo podemos ver en Éxodo, pero también en los tiempos de Pablo, la esclavitud era prácticamente, había personas incluso que preferían ser esclavos de alguien más, porque tenían casa asegurada, era como un trabajo y tenían derechos, pero le pertenecían a su amo, pero era la cultura como tal. Entonces aquí también vemos que el propósito inicial o el propósito fundamental de Cristo no tanto era sacarnos de la esclavitud física. Lo que sí Cristo ha hecho es sacarnos de la esclavitud del pecado. Pablo está diciendo, si fuiste llamado siendo esclavo en el contexto, no te dé cuidado, dice, o sea, tranquilo, dice. Tú dices, ¿cómo puede decir eso? Luego dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo pues, pero si hay posibilidad de hacerte libre, sé libre. O sea, pero no lo está poniendo como algo de que sí o sí pídele al Señor para que te libere de la esclavitud. No lo vemos a Pablo saliendo con sus pancartas, haciendo marchas en contra de la esclavitud, por ejemplo. Él fue llamado a presentar el Evangelio que realmente nos hace libres, pero libres del pecado. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es de que seas esclavo, seas libre, has sido llamado para el Señor. Nuevamente, la esclavitud no puede ser una excusa para de pronto decir, como soy esclavo, quizás estoy menos cerca de Dios, y el libre sí está más cerca, da lo mismo. O sea, no tiene nada que ver, el Señor te está llamando. Entonces, la esclavitud no es pretexto para dejar de seguir a Cristo, por así decirlo. O sea, no es pretexto. Si eres esclavo, eres llamado a servir y a seguir a Cristo. No eres esclavo, eres llamado a servir a Cristo. En el contexto, hoy en día, podríamos decir, ¿no? Hoy en día, ¿qué podríamos decir? Hoy en día no hay esclavitud. Pero hoy en día podríamos decir, ¿no? Si tan solo el Señor me hubiese llamado cuando yo tenía un buen trabajo, ahí sí yo le seguía al Señor. Si el Señor me hubiese llamado teniendo mi negocio ya acomodado, ahí sí lo hubiera, usted pastor, ¿cómo le serviría al Señor? Si el Señor me hubiera llamado, y ahí hacemos una serie de especulaciones, si el Señor, ahí sí yo le serviría al Señor. Y la gran mayoría de creyentes piensan así, ¿no? De pronto tú dices, hey, ¿cuándo vas a servir? No, todavía estoy joven, no tengo que terminar de estudiar, estoy en el colegio, no hay tiempo, porque estoy todavía estudiando y de pronto, pero cuando ya termine mis estudios, va a haber más tiempo para servirle al Señor. Luego dicen, no, estoy en la academia, tengo que dar mi examen de admisión, pero cuando ya pase todo eso, ahí sí voy a tener tiempo para servir al Señor. Llegue a ingresar a la universidad, dice, no, pero ahorita estoy concentrado en mis estudios, la universidad, usted no sabe, pastor, cómo me agobia los cursos y todo eso. Cuando termine, a ver, ahí sí le voy a servir al Señor. Termina y se enamora, después dice, pastor, ahorita estoy enamorado y si es que yo no sigo echando maicitos, de pronto me va a dejar. Pero una vez que le aseguro al chico, a la chica, ahí sí los dos juntos somos dinamita, vamos a servir al Señor. Se casa, dice, no, pastor, mira, ahorita estamos de luna de miel, todavía déjanos disfrutar unos meses nada más. De pronto viene el embarazo. Ay, que pasa su embarazo de mi esposa y ahí sí le voy a servir al Señor y voy a tener más tiempo. Nace el bebé, uy, que crezca un poquito. Y de pronto termina y dice, tengo que cuidar a mis nietos. Y nunca se me hace. Excusas que podemos poner por la situación que estamos viviendo. Y eso ocurre o no ocurre. O sea, lo que estoy diciendo parece broma, pero en realidad ocurre. Muchas veces nos excusamos diciendo, claro, ellos sirven porque a él pues ya de alguna manera ya se acomodó, o él sí tiene tiempo. Y excusas, el esclavo podría decir, él es libre, por eso sí puede servir al Señor. Y por eso sí puede comer. En cambio yo no. Entonces Pablo está diciendo, no, ustedes han sido llamados, apartados para el Señor en las circunstancias en las que te ha llamado. O sea, no perdamos el sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la circunstancia en que el Señor te ha llamado?
ahí el Señor va a trabajar en tu vida para que puedas servirle, honrarle, buscarle al Señor. Dice, verso 23, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Miren, es interesante, cuando dice por precio fuisteis comprados, y uno dice, ¿y cuál es el precio con el cual el Señor me compró? La Biblia es clara en eso, dice que nos ha comprado con su propia sangre, Hechos capítulo 20, ¿no? Nos ha comprado con su propia sangre. Es decir, lo que está diciendo Pablo es de que seas esclavo, seas libre, ahora le perteneces al Señor. Y no te hagas esclavo del hombre. Esclavo del hombre no en el sentido de que era un trabajador, sino en el sentido de que muchas veces nos dejamos influenciar por personas, por maneras de vivir, por pensamientos, por los influencers, se quiere decir. Y lo que Pablo está diciendo, no, mira, lo que dice, voy a terminar de leer todo el texto, dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, dice, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad donde somos libres físicamente, pero nuestra mente muchas veces está cautiva con la manera de pensar de este mundo, con los afanes de este mundo. Y es triste ver a un cristiano que ya ha sido comprado por Cristo, que ha sido rescatado por Cristo, pero sigue atado a los afanes de este mundo. Y Pablo está diciendo, ya le perteneces a Cristo. No te hagas esclavo del hombre. Vive tu libertad en Cristo. Si de alguien tenemos que ser esclavo, Romanos es claro, somos siervos de ¿quién? De Cristo. Ya no somos más, dice, esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de la justicia. Yo lo resumo de dos maneras esto. El ser humano, en cual fuese su situación, creyente o no creyente, siempre es esclavo de alguien. Siempre. Eso de que yo soy el dueño de mi destino es falso. Cuando no es creyente está siendo esclavo del pecado, de su egocentrismo, de su orgullo, pero él lo llama independencia. Pero está siendo esclavo de su vicio en algunas cosas. Y cuando es cristiano está siendo esclavo de Jesucristo. La pregunta es, ¿cuál escoges tú? No puedes pretender decir, el Señor Jesús es mi Salvador, pero no quiero ser su siervo. Quiero seguir siendo esclavo del pecado. Pablo dice, a eso lo llama mente carnal. No tenemos la mente de Cristo, si es así. Verso 24 dice, cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Nuevamente, no malinterpretemos este estado con pecado. Si el Señor me llamó así, así tengo que permanecer. No. En la situación, en la circunstancia en la que el Señor te haya llamado, permanece así, pero ¿para quién? Para con Dios, para Dios. Consagra tu vida a Dios en la etapa de tu vida en la que te haya llamado, sea cronológico, sea en el tema de la edad, o sea en el tema del estado civil la que estés viviendo, vive para Dios. Si de pronto tú consideras, pero pastor, entonces la convivencia, sigo conviviendo, nuevamente entramos al mismo ejemplo. Si eso es pecado, ordena tu vida para con Dios. La convivencia es pecado, la unión libre lo llaman algunos, es pecado. Ordena esa área, ¿para quién? Para con Dios. Para con Dios. Verso 25. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y esto es interesante porque tú dices en cuanto a las vírgenes. Esta palabra, las vírgenes, en realidad se usaba este término para denotar a una persona soltera. Y en el contexto cristiano, una persona soltera en el sentido de una persona que era virgen o que era casta. Pero podía ser varón o mujer también, no es exclusividad de las mujeres. Entonces, en otras palabras, está diciendo en cuanto a los solteros, que dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer para quien ha alcanzado como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y tú dices, ya, entonces esto no es palabra de Dios. ¿Qué diríamos? Lo que Pablo está diciendo es que él no tenía en mente un mandamiento escrito en cuanto a esto, pero entendamos que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y definitivamente ese Santo Espíritu de Dios estaba obrando en Pablo para hacer llegar este consejo.
esto que está diciendo Pablo y debemos de tomarlo como un consejo de parte de Dios, porque algunos dicen, bueno, esto fue una idea de Pablo, por lo tanto queda ahí, tachado. No, está en la palabra de Dios. Y Dios, y por eso él estaba apelando a su llamado, dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. ¿Saben qué significa eso? Pablo cada vez que decía que él es apóstol por la misericordia de ¿quién? De Dios. Mas doy mi parecer como apóstol por misericordia, por cierto, o sea, no porque él se haya ganado. Entonces este parecer de Pablo en realidad lo que está denotando es lo que el Señor te aconsejaría de mí hoy. O sea, dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, dice Pablo, que hará bien que el hombre se quede como está. Y uno dice, ¿qué quiere decir Pablo con esto? No, mira, pero dice, a causa de la necesidad que apremia. Contexto nuevamente, Corinto. Cada vez que Pablo hablaba de la necesidad que apremia, uno, de que en los tiempos en los que Pablo está escribiendo esta carta, ya se estaban dando los primeros brotes de persecución en contra de los cristianos. Entonces, esto era una situación complicada que la iglesia estaba atravesando. Y Pablo está diciendo, a causa de la situación complicada que estamos atravesando los cristianos. Lo otro, Pablo y su generación pensaban que ellos eran la última generación, que Cristo venía ya. Bueno, han pasado tantas generaciones, pero nosotros igual debemos de vivir con el mismo sentido, ¿no? De que el Señor viene ya. O bien nos vamos con Él, pero debemos de vivir con eso, como que el tiempo está corto, el tiempo es pronto, ¿no? En ese sentido es que Pablo dice, debido a la causa de la necesidad que apremia, ¿no? Dice, que hará bien que el hombre se quede como está, dice Pablo. ¿Está ligado mujer? Dice, no procure soltarse, es decir, no procure divorciarse. ¿Está libre de mujer? No procure casarse. Y uno dice, Pablo nuevamente está a favor de la soltería, ¿no? Pero vuelvo a aclarar, cuando hemos visto todo el capítulo, en ningún momento Pablo ha dicho, más bien ha hecho defensa de los matrimonios. Más bien ha dicho, eviten divorciarse. Más bien ha dicho, cásese si tenga que casarse. Que si no tiene el don, tienes que casarte, ¿no? O sea, y si tienes el don de la abstinencia como él, quédate soltero, ha dicho. O sea, no malinterpretamos cuando Pablo de pronto aquí dice, no procure casarse, ¿no? Dice, el que está libre de mujer, está hablando del soltero, no procure casarse. Pero también ha dicho que el que está ligado a la mujer, no procure que, ¿qué cosa? Divorciarse. ¿Por qué dice el verso 28? Más también, si te casas, ¿qué dice? No pecas. O sea, no tiene nada que ver con pecado lo que Pablo está diciendo, procure quedarse solo como está, sino tiene que ver con la necesidad que apremia, con los momentos que estaban pasando. Y en ese sentido es que Pablo está diciendo de que quédese solo. Vuelvo a repetir, según el contexto, la semana pasada lo dijimos, es distinto en el contexto de pronto, si tú eras soltero y eras cristiano y estabas sirviendo al Señor, estabas dando fe de Cristo, es más, en aquel entonces ya se estaba dando primeros brotes de persecución donde de pronto de parte del Imperio Romano se te decía que tú lo reconozcas al emperador como Dios, y si tú no lo hacías te costaba la vida, o de pronto terminabas en un coliseo romano peleando con gladiadores profesionales o peleando con bestias como leones. De pronto tú podrías decir, ¿no? Por mi Señor yo voy allá, o sea, como soltero. Ahora imagínate como casado, donde te dicen, si tú no niegas a Cristo o no reconoces al César como tu Señor, voy a llevar a tu hija al coliseo romano. ¿Cómo sería? O sea, la vemos como que va a ser una situación mucho más complicada, ¿no? Porque como que tú podrías decir, llévenme a mí, estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Pero ahora decir, ¿permitirías que tu hija, tu esposa sean llevados? En ese sentido, preferible ser soltero, para no exponer a tu familia a algo así. Y esa es la línea que está desarrollando Pablo. Pero aún así, Pablo no está diciendo de pronto, entonces todos divórciense, no está diciendo eso. Y al mismo tiempo debemos entender esta palabra cuando dice no procure casarse. La palabra procurar, o sea, es como no te afanes en casarte.
no te desesperes en casarte, sino por lo contrario, espera en el Señor. Porque el que no se desespera, espera. ¿Me va a entender? Y nuevamente vemos la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal no necesariamente las cosas que hacen es pecado, pero muchas veces va a hacer cosas en sus fuerzas, en sus emociones, que no necesariamente tengan que ver con inmoralidad, pero lo está haciendo en sus fuerzas y se va a agotar. Mientras que el espiritual está esperando que realmente sea de Dios. ¿Me dejo entender? En ese sentido, podemos ver entonces estas dos figuras, ¿no? Verso 28 dice: mas también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrán, que dice, aflicción de la carne. O sea, y yo os la quisiera evitar. Ese era el sentido de Pablo, que justamente estaba apuntando a que quería evitar que de pronto estos tiempos, esta necesidad que apremia, los afecte más allá en su buen corazón, que evitar. Pero aún así, lo que Pablo se limita solamente a decir: no procures, no te afanes de casarte. Porque si es de Dios, como Él es el que reparte, el Señor es el que va a poner a la persona correcta, idónea, a tu lado. No lo pretendas conseguir en tus fuerzas, ¿no? Aprendamos a esperar en el Señor. La mente carnal muchas veces va a usar técnicas de hombre para de pronto pretender casarse. Técnicas de hombres que de pronto tú puedes escuchar. Por ahí escuché un consejo que dieron a un hermano X. Otro hermano X me da su consejo: hermano, prueba. Y si tú no pruebas, ¿cómo pues te va a hacer caso? Entonces yo le dije, ese consejo es de mundo. Ese consejo en el mundo lo llaman echa maicito, pero no es de cristianos. Pero el hermano hecho dice que pruebe, pues, que me declare. O sea, no es, porque estás probando. Cuando uno está pensando en el matrimonio, en la persona, en la pareja que Dios tiene para ti, no vas a andar probando. Estás procurando casarte en tus fuerzas, mente carnal, ¿no? Entonces, ese consejo, úsate, sácala a pasear, pues invítala, todo eso. O sea, no estoy en contra de eso, pero no puedo yo depositar mi confianza que porque hago eso va a suceder. Tengo que aprender a esperar en el Señor. No puedo pretender usar técnicas, sobre todo los que son solteros, ¿no? Y son jóvenes, ¿no? Aprendamos a esperar en el Señor. Amén. Mientras que el espiritual lo que va a hacer es justamente someter su necesidad. Si de pronto identifica que no tienes el don del cual ha hablado Pablo, ¿no? No tienes el don de abstinencia, identifica su necesidad. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Llevársela al Señor. Y va a decir: Señor, en ti espero, y seas tú poniendo a la persona correcta. A modo de testimonio cortísimo. ¿Lo puedo contar? Sí. Bueno, algo corto, ¿no? ¿Cómo nos conocimos con Sofía, por ejemplo? Fue en ese sentido de aprender. Ella, cuando se dispuso a ir a la iglesia, en el año 2006 más o menos, cuando se dispuso a ir a la iglesia, a aprender el Señor y a su casa. ¿Fue así? Algo así. Y cuando yo me dispuse a servir al Señor, también fue así. Señor, quita todo tipo de distracción, de chicas y todo eso de mi mente, y quiero servirte. Y en ese servir al Señor nos conocimos, sirviendo al Señor. No en el sentido de que voy a ir a la iglesia para buscar chicas, a ver dónde está, porque me han dicho prueba. No, sino en el sentido de que quiero hacer las cosas bien con Dios. Y es Dios el que ha ido moviendo, por así decirlo, sus piezas y nos ha unido en el camino. Pero no ha sido nuestro deseo decir: voy a ir a la iglesia para encontrar. No ha sido así. ¿Me dejo entender? Probablemente hubiese encontrado, pero no a la ayuda idónea que hoy en día tengo sentado frente a mí. Hubiese encontrado cualquier otra cosa. Podemos evitar muchos errores cuando sabemos esperar en el Señor. El procurar es afanarnos, no te afanes en eso. Y Pablo básicamente lo que nos ha desarrollado aquí es: espera en el Señor, vive conforme has sido llamado. En la situación que has sido llamado, lo que tienes que recordar es que te ha llamado para Él. Y Él va a, si tiene que hacer cambios en tu vida, que la haga Él, pero no tú.
en tus fuerzas. Si tiene que hacer cambios de pronto para que te cases, que lo haga el Señor, pero no lo hagas tú. Aprende a esperar en el Señor. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra esta noche, Señor. Por temas como estos, Señor, que sabemos que va a llegar no solamente los que están aquí presentes, Señor, sino alguien más lo está escuchando, Señor, esta noche, y lo va a escuchar quizás en las siguientes horas, Señor. Que sea tu palabra, Señor, nuevamente confirmando en nuestro corazón que es mucho mejor esperar en ti, Señor. Que es mucho mejor, Señor, confiar en ti, Señor. Que es mucho mejor confiar en tus promesas, Señor. Que en tu palabra hay seguridad, Señor.